Muy buenas noches, bienvenidos a La Clave Crítica en Almería 24 Horas Televisión. Hoy se ha producido una de las noticias más impactantes de los últimos años en la provincia de Almería. Se ha detenido al presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, también presidente del Partido Popular en Almería, y junto a él 6 personas más, incluido el vicepresidente Fernando Jiménez, también el alcalde de Fines y su hijo, además de varias personas, entre las que se encuentra un técnico de obras públicas. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga posibles contratos con irregularidades en la institución supramunicipal. Y eso ha alterado absolutamente toda la actualidad. Hoy no estamos en televisiones de toda España por FICAL, tampoco por Nuestras Playas, sino por una noticia que ha impactado políticamente a nivel brutal al Partido Popular. Arrancamos. Muy buenas noches de nuevo. La verdad es que nadie sabe muy bien lo que puede suceder cuando se levanta. Pueden cambiar todos los planes, así como ha cambiado también el itinerario o el guión que teníamos previsto hoy en La Clave Crítica. Y vamos a hablar de la inflación, también lo haremos, con esa subida de la cesta de la compra y cómo nos está costando llegar a final de mes. Pero sin duda inesperado y muy sorprendente lo que ha ocurrido hoy en Almería, en el Palacio Provincial. Registros que se han producido desde primera hora de la mañana, tanto en la Diputación como en los domicilios particulares de los hasta ahora 7 detenidos, en una información que puede incluso cambiar porque son continuos los informes que estamos recibiendo, en este caso desde el Tribunal Superior de Andalucía. Y es que, aunque es una investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, está decretado el secreto de sumario. Sí que sabemos que todo esto deriva de una causa que se inició ya hace 3 años y medio, en el año 2021, la denominada causa de las mascarillas, por la cual un contrato de unos 2,5 millones de euros llevó al también vicepresidente de Diputación, Óscar Liria, a ser detenido, a hacer registro en su casa, a encontrarse dinero, y parece que desde allí a una investigación que todavía permanece y que hoy ha dejado esos detenidos entre los que destaca sobre todo el presidente del Partido Popular, Javier Aureliano García, aquí en Almería, y también presidente de Diputación. Así que vamos a alterar un poquito todo el guión y vamos a buscar también una última hora con reflexión, con análisis de esta noticia, y lo hago como siempre con mis habituales colaboradores, y bueno, un fijo es siempre mi amigo Juanjo Santiago. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, pues con un poco de carraspera, pero bien, pues sorprendido por la noticia que nos ha levantado todo esta mañana de la detención del presidente de Diputación, y esperando acontecimientos. Sí, pues la verdad que de momento no se sabe mucho. Al principio se hablaba del caso mascarillas, pero parece que ha empezado ya a hablarse también de posible contratos de obras públicas de la Diputación de Almería. Bueno, todos nos enteramos por las noticias porque hay secreto de sumario, todo rumorología, entonces pues claro, si sea lo que sea, evidentemente parece que es bastante grave. Va a ser difícil, desde luego, alejar a la política nacional también de esta causa, donde está la UCO, tan protagonista en los últimos meses de noticias, también con el Gobierno de la Nación. Viene conmigo también, es médico, es empresario, Serafín Balaguer. Hola Serafín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. No sé si hay algo similar a una detención de un presidente de la Diputación de Almería aquí en la provincia. Es verdad que esto ya nos retrotrae casi hace 16 años a la Operación Poniente. ¿Hay similitudes en cuanto a que penetraron entonces en el consistorio, también en varios domicilios particulares? Hoy ha vuelto a pasar lo mismo, en este caso en el Palacio Provincial. El modo operandi de las fuerzas de seguridad, cuando están bajo la dependencia de un juez que ordena pues hacer detenciones y registros. O sea que nada, esa es la única semejanza que tiene con el caso Poniente y con otros casos similares, ¿no? Yo me he quedado impactado, la verdad, esta mañana cuando Carlos Alsina ha interrumpido su tertulia para dar esa noticia. Y salvando la presunción de inocencia, que siempre hay que valorar, la verdad es que lo que me llama la atención es hablar del tema de mascarillas o material sanitario. Me llama la atención que en la época de la pandemia tantos cargos públicos se dedicaran a lucrarse de la
la compra de mascarillas y otro material sanitario, tantos políticos estén encausados en esa causa, en ese tipo de prácticas, y que no haya ni un solo gerente, ni un solo directivo de empresa privada que tenga un problema con de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo que en esa época todo el mundo tenía problemas para abastecerse de mascarillas, pero finalmente encontraban mascarillas de calidad y mascarillas suficientes y a un precio razonable como para abastecer las necesidades de tu centro médico o tu cooperativa. Y todos recordamos cómo las cooperativas de este pueblo iban a los hospitales a donar camiones de mascarillas. Ningún directivo, ningún gerente de esa cooperativa está encausado por nada. Pues es curioso, llama la atención de que los funcionarios públicos, incluyendo los responsables políticos, hayan caído en esa práctica. Es curioso porque, ahora que lo mencionas, el caso Koldo, tanto que se habla, todo empezó también a través de la situación de las mascarillas. Luego es verdad que derivó en obra pública, también en el Ministerio de Transportes, pero todo comenzó a través de ese hilo. De mascarillas, la excusa era que es muy difícil hacer de mascarillas y había que conseguirlas como fuese y al precio que fuese. Incluso de mala calidad. Espera que vamos a abrir enseguida ese debate porque, hoy estaba especialmente contento porque me venía a reencontrar con también una vieja amiga mía, que es Verónica Gómez, no por vieja, sino por antigua. Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fran, encantada de saludarte. Que es abogada y que es una persona que, me gusta que opine, aunque es verdad que casi que nadie esperaba que hoy el tema fuera tan enormemente grave, ¿no? Porque estamos hablando de la detención de la máxima autoridad del PP en la provincia. Muy grave, muy sorpresivo y si finalmente es verdad, se confirman todos los indicios y se confirma finalmente con una sentencia condenatoria, pues es gravísimo, de verdad. Tenemos que ver el tema de la presunción de inocencia, está ahí, pero el hecho de que se hayan producido esas detenciones y esos registros de la manera que se ha hecho hoy, a mí me lleva a pensar que el tema puede estar muy avanzada la instrucción y que si tengan pruebas suficientes para haberlos detenido, porque si no, no se actúa de esa manera. Claro, tú que eres abogada... Se les cita de otra manera y no tan sorpresiva y detención inmediata, desde luego. Sí, al principio había dudas entre si estaban retenidos quizá colaborando con lo que podía ser, los trabajos que estaba haciendo la Unidad Central Operativa, porque, claro, para una orden de detención, y más cuando hablamos de un presidente de una administración, indicios muy eso debe estar muy importantes atado, de que ¿no? han cometido un delito. Bueno, pues es la situación sorprendente, como decíamos a primera hora. Creo que tempranísimo, antes de que saliera el sol, ya estaban los agentes de la Guardia Civil penetrando en las instalaciones de la Diputación de Almería. Estamos en plena celebración de FICAL y eso ha conllevado que alguna celebración de eventos que se iban a hacer en esa ubicación hayan tenido que cambiarse de última hora, así como se ha tenido que cambiar la agenda de numerosos responsables políticos ante, esta cuestión de última hora y la ausencia ni más ni menos que del presidente y del vicepresidente de Diputación. El primer sorprendido ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que es además el líder del Partido Popular en Andalucía. A esta hora ya se ha pedido, el carné o ¿cómo se...? Suspender la militancia. Se ha suspendido, perdón, que no me salía, la militancia de tanto Javier Aureliano García como Fernando Jiménez, pero esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía no tenía ni idea y esto es lo que decía. Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción, cuál ha motivado, esa situación. Vamos a estar muy pendientes a lo largo del día de hoy para tener información lo más exhaustiva posible y en el momento que tengamos una información, alguna información, porque ahora mismo desconocemos, hemos llamado, tampoco nos han cogido el teléfono. Pues no tenían ni idea, es que llamaban incluso y no les cogían el teléfono. Esta mañana se ha intentado un poco desde Diputación también negar la cuestión de que estuvieran detenidos. Se habló de 2 detenciones, luego de 5 y ahora son hasta 7 las detenciones. Se habla de que la judicialización estaría abarcando varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería, que habrían sido adjudicados a empresas privadas. ¿Por dónde empezamos? ¿Ha habido respuesta rápida por parte del Partido Popular? ¿Veis que era necesaria esa petición de la... Yo que se evitara de la militancia?
recogiendo el guante de lo que ha dicho Serafín, que es que en la época del COVID se han producido en todo o en muchos partidos situaciones irregulares de cobro de comisiones, etcétera, y yo creo que hay un hecho que es tajante, que es que en esa época, en aquella emergencia nacional, pues se suspendieron las leyes de contratación. Las leyes de contratación están por algo, y es porque se intenta garantizar que no se produzcan este tipo de actos fraudulentos. Entonces, bueno, partiendo de que están bajo, o sea, todavía no está terminado el juicio ni se sabe cuál es el veredicto, pero está claro que en un momento en el que se suspende la ley de contratación, pues personas oportunistas que tienen posibilidad de jugar con el dinero de los demás, pues pueden meter la mano en la caja. Ahora, lo que tú me dices del PP, pues claro, evidentemente abre una crisis dentro del PP provincial, que el PP, básicamente, el PP de Almería era una balsa de aceite hasta ahora, o en los últimos tiempos, digamos, y golpea de manera, no sé si directa, pero seguro golpea de alguna forma al PP andaluz. Entonces, claro, pues han tomado cartas en el asunto. Claro, estamos hablando de un partido que es muy hegemónico en Muy Almería, hegemónico, ¿no? Y con una mayoría absoluta en Y Diputación. que todavía está muy reciente el tema del cáncer de mama y los cribados, y ha sido una crisis muy grave para el PP andaluz, y esto ha sido un golpe que han reaccionado rápido. Yo entiendo que han reaccionado muy rápido. Se ha ya anunciado que se les suspendía de militancia de manera inmediata, con lo cual la presunción de inocencia para ellos está exenta. La suspenden de militancia, lo han suspendido de un prisa. expediente informativo. Sí, lo han Entiendo suspendido que- de prisa y corriendo, y me imagino que intentando paralizar un poco No sé si que tiene- el golpe en la opinión Sí pública que de tiene más este caso. información. El presidente ha parecido que estaba demudado, creo que tenía un mal semblante. Yo creo que estaba sorprendido también. Pero alguna información debe tener, porque llegar a la suspensión cautelar de militancia el primer día, eso es indicativo que la presunción de inocencia sí, pero se pone un cortafuegos con las personas, para que no desde este momento no estén vinculadas al Partido Popular. Pero no se ha hecho nunca en los casos de corrupción del PP anteriores tan rápido. Tan rápido. El hecho de que se esté haciendo también tan rápido y sin dar lugar a que trasciendan más casos o más datos sobre este caso concreto, me parece a mí que va por el lado de intentar paralizar Hombre, pero no. el debacle que ya Hasta hay que no hay con una el tema acusación de- formal o Eso se sí. declara como imputado, como investigado, nunca había ocurrido una cosa. Claro. Una Sí, en cosa- realidad precisamente por el eso. proceso de los hechos ha sido, eso se le preguntaba al presidente de la Junta de Andalucía a las 10 de la mañana, pedía información, han pasado 4 o 5 horas, coincido con Serafín en que alguna demasiado información rápido. ha debido llevarle, quizá la propia que ha publicado el TSJA, ¿no? Explicando un poco la posible comisión, siempre presunta, de delitos como cohecho, prevaricación y, bueno, alguno más, que cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, ¿no? Hombre, O sea yo- que ya yo creo- hay un poco la categoría de los delitos sí que podrían haber llevado a esta Le falta decisión tan pertenencia a la rápida. organización criminal. Sí, hombre. Son los graves, digamos. Justamente eso es lo que más debería evitar el PP, ¿no? Pero nadie está hablando de eso de momento. O sea, la cuestión es, yo creo que sí que hay una diferencia entre una suspensión de militancia cautelar y una expulsión del partido. O sea, si hubiera una expulsión del partido, entonces está claro que ya se le daba por condenado. Ahora, al ser una suspensión de militancia, pues yo entiendo que Moreno Bonilla, que yo, en mi opinión, está actuando rápidamente ante los escándalos que ha tenido, como el del cáncer de mama y o sea, yo creo que puede ser más o menos satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía o para la oposición o lo que sea, pero creo que tiene muy claro lo que hay que hacer con estas cosas. Entonces, ha dicho, bueno, voy a poner un cortafuegos, suspensión de militancia y que la ley actúe, ¿no? Que la justicia actúe, y en el momento en Es el un que gesto. salga una cosa, pues entonces ya diremos si tienen que renunciar al acta o si lo echamos del partido o lo que sea. Es un gesto de tolerancia cero con la corrupción en este caso concreto, y para decir que no nos siga haciendo daño. Claro. ¿Cómo cambia la vida, que decía yo al principio? Porque es que antes de ayer, el domingo, estaba Javier Elena García en Balanegra, en su pueblo natal, el municipio 103 de la provincia, solamente una década de historia, celebrando el Día de la Provincia de Almería, además multitudinario el evento, y curiosamente en el Centro Deportivo J.A. García Molina, en una instalación deportiva que pusieron Sí, vamos. a su nombre, ¿no? Javier Aureliano
Sí, García Molina. A ver, yo en esto, como, bueno, primero como chiste podemos decir que menos mal que no se lo detuvieron el viernes, ¿no? Porque si no a Juan y Medio le hubieran hecho una faena. Y a RVCV Totalmente. y a Agrovío y a todas las personas y empresas que fueron, bueno, galardonadas. Pero ya hablando un poco más en serio, a ver si me viene la Nada, idea. no te preocupes. Es Me- que al me final da- es un día tan intenso que llevamos de... Ah, no, sí, sí lo es. información, a ver, Perdona. recuperado. Sí, creo porque me había ido por los cerros de Úbeda. Como almeriense y como persona que se ha presentado a las elecciones locales y generales representando un partido de carácter regionalista de Almería, pues me duele mucho que justamente cuando se celebra el Día de nuestra provincia y se entrega un honor a determinadas personas que representan nuestra provincia, el día siguiente ese acto quede completamente ensombrecido Y era uno de por los un temas caso de que quería corrupción de la abordar hoy. persona que estaba poniendo las medallas. O sea, que supuestamente pues, ha cometido este delito, ¿no? Entonces me parece una cosa vergonzosa para mí, sobre todo para las personas que lo han hecho, pero para nuestra provincia, ¿no? Así que ahora lo importante es ver también qué ocurre, porque se va a producir un vacío de poder sin duda, ¿no? Tanto en el Partido Popular como en la propia Diputación. Bueno, en este caso va a ser Ángel Escobar el que ocupe esa posición de presidente de la Diputación. Le toca por motivos obvios, ¿no? Es el tercero, creo que, vicepresidente después de Óscar Liria. Y bueno, ahora que hablabas un poco de cómo molesta, ¿no?, el que después de ese día de la provincia se vea esta imagen, pero es que estamos en plena celebración de FICAL, del Festival Internacional de Cine de la Provincia. Hoy además había una gala, mañana hay otra gala, creo que el sábado se recibía a un actor internacional. ¿Se va a cambiar la agenda todo esto? ¿Se va a mantener? O sea, ¿qué se debería hacer? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que Javier Ableriano no va a poder estar, pero evidentemente la Diputación pues tendrá que estar representada por la persona que quede en funciones, que en este caso parece que es Ángel Escobar, ¿no? O sea que no... A ver, lo más grave para mí no son esas cuestiones de protocolo que al final sirven pues para que el momento de lucimiento del político Sí, me de refiero que ese turno, ¿no? lucimiento, ese evento ya parece que va a pasar a un segundo Hombre, plano. por supuesto, o sea, a ver, y yo creo que principalmente lo importante va a ser realmente qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y cuáles son los delitos que realmente estamos hablando, cuál es la cantidad de dinero, porque también comentábamos, ¿no? El tema de, ¿se puede comparar con la Operación Poniente? Hombre, por impacto mediático, pues seguramente sí, porque los medios están deseando que pase cualquier cosa para ir con la cámara, ¿no? Pero probablemente por la cantidad de dinero que estamos hablando, con lo poco que se sabe hasta la fecha, pues no va a ser, Claro. no va a ser lo mismo. Es que, ahí, Es que no se sabe, no sé todavía si no queréis- se sabe. Claro, no se No sabe, se pero sabe. se intuye, yo quiero repetir que aquí lo que se habla es de hablar de contratos, se ha requisado cierta documentación, tanto de Diputación como de domicilios particulares, y se habla de obra pública, que no lo digo yo, que lo ha dicho esta mañana el secretario provincial del Partido Socialista en Almería, que también es subdelegado de gobierno. Hombre, que en ese lado yo creo que algo de información le llegará. Se está hablando de del más Ministerio delitos, de más de- casos que del todavía no Interior. sabemos nada de nada. Y Va- está bajo secreto, con lo cual, hasta que no avance un poco más y pueda trascender. Pues así es. Vamos a escuchar lo que decía hoy José María Martín a las 12 del mediodía, apenas 2 horas y media después de conocerse la detención del presidente de Diputación. La Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la UCO, ha encontrado los indicios, parece ser, de lo que había desde hace años y que desde el PSOE teníamos claro, que al fin y al cabo existiría una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del Partido Popular en Almería y que está centrada en la manipulación de los contratos públicos en el seno de la Diputación Provincial. Tenemos claro que esto es única y exclusivamente la punta del iceberg. Deben de salir de las instituciones de manera inmediata, hoy mismo, sin dilación alguna, y también dejar todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular. Pues eso último ya se ha producido. Ya han dejado, de momento, al menos provisionalmente, esa militancia y van a ser sustituidos en sus cargos. Ahora bien, no me digáis, Vero, que no deja de ser un poco paradigmático que la Unidad Central Operativa, que tantas críticas además ha recibido por parte del Partido Socialista en los últimos tiempos, ahora esté demostrando, Lo contrario. según José María Martín,
lo que llevan mucho tiempo diciéndolo, y habla concretamente de manipulación de contratos públicos, que salvando las distancias, por supuesto, pero es lo mismo también que se está investigando en la operación Col. El tema es corrupción y que está claro que se está dando en unos partidos y en otros, y está muy bien que se investigue por la UCO independientemente de los partidos políticos. Lo que viene ahora a demostrar esta operación en este momento concreto, que se le estaba criticando tanto a la UCO, que pudiera ser de derecha o de tal, pues que no están ni de derecha ni de izquierda, que están investigando y que cuando hay un tema de corrupción, pues finalmente están saliendo adelante los temas, y que sea en Almería y sea de esta manera, pues como almeriense a mí personalmente me duele. Ya ha habido demasiados casos de corrupción aquí. José María Martín está intentando poner sobre la mesa que esto es el más grave que ha habido, pero realmente ha habido muchos temas de corrupción importantes también en el Partido Socialista, y nos remitimos a los casos recientes, el caso Factura y otros casos que, bueno, que no tendrían que haberse dado nunca. Y más en una institución como la Diputación, con las funciones que tiene, que yo pienso que tiene muchos detractores, pero yo pienso que es una institución muy importante que debe seguir estando, porque hace una labor muy importante para mejorar los pueblos más débiles de Almería, y que en vez de estar haciendo eso hayan estado parte de los integrantes de la Diputación haciendo, bueno, viendo la manera de llevarse el dinero de la Diputación, pues muy grave. Ojalá que se investigue pronto, que se pueda ver de verdad lo que ha pasado, y bueno. Nueva arma de doble filo, ¿no? Esto es lo que hace que la gente... O sea, ¿la UCO buena o la UCO mala? Eso es lo que hace que la gente sea cada vez más desafecta de la política, ¿no? Porque si el subdelegado del gobierno, que es nuestro paisano también, y secretario general del Partido Socialista, en vez de salir diciendo, condenando la corrupción, venga de donde venga, habla de la corrupción del Partido Popular, pues es que el mismo procedimiento, el mismo procedimiento que hace que ha habido en la panda esta del Ministerio de Transportes, con Servinavar y con todas las pantallas, modificando, manipulando las cláusulas de los contratos, de los pliegos de los contratos, para adjudicarla. En algún momento alguien ha dicho que se oía desde fuera del ministerio dar gritos a un funcionario: cojones, que esto es lo que hay que hacer, es para esta, ¿no? Entonces, mueve los puntos de las apreciaciones subjetivas para que sea para esta empresa, ¿no? Y después esa empresa pues pagaba, ¿no? Acciona o cualquier otra empresa. Entonces, lo que es lamentable es que eso es lo que digo, es que los ciudadanos ven este espectáculo y dicen, bueno, un representante del Partido Socialista habla de la corrupción del Partido Popular, y los del Partido Popular hablan de la corrupción del socialista, que es verdad, pero esto no va de partidos, esto va de personas, claro, y de instrumentos de control. Y yo acabo de decir fuera del micrófono que la clave es que la ley de contratos de las administraciones públicas es un coladero. Se puede hacer, el que hace el pliego de condiciones es el que sabe a quién se le va a dar. Y lógicamente tiene que dar las instrucciones precisas para hacer el retrato robot en el pliego de condiciones de adjudicación del contrato X. Pone las cosas que saben que favorecen, y si no, se aprieta un poco más en la parte de condiciones subjetivas, en las que no son objeto de valoración automática. Eso no es la ley, eso es en la práctica de los corruptos. Eso no es la ley de contratos, ni es lo que debería de ser. Eso es la práctica de los corruptos y la manera de cómo vulneran la ley, cómo adjudican a lo que hay. Prospectiva, claro, en las diputaciones de España, en los ayuntamientos de España y en las administraciones autonómicas y centrales. El tema de los criterios subjetivos, pues es un coladero. No se liberaba nadie. Y el tema del abuso de los contratos menores en las administraciones públicas, en las administraciones locales, en las cercanas, en las no tan cercanas, pues otro tema también muy interesante. Bueno, Juanjo, claro. y vamos a ir, esto dará muchas semanas, o sea que vamos a... Quería comentar sobre lo que ha comentado su delegado del gobierno, que también es secretario general del PSOE de Almería. Pues claro, o sea, se pone muy serio con la corrupción en Diputación de Almería. Sin embargo, sobre el caso Córdoba, Leire Díaz, que precisamente el lunes dijo que ella no se reconocía en unos audios, pero vamos a ver, es que te reconoce todo el mundo. Pero si usted fue televisión por televisión hablando de... Entonces, o sea, y lo que dice, o sea, vamos a ver, no hay ninguna ley que pueda soportar los comportamientos corruptos. Es decir,
Pues tú puedes blindar mucho la ley, porque claro, tú lees la ley, que yo me la he estudiado en algún caso, y la ley es un tocho. Para la gente que sabe un poco de derecho, como aquí Verónica, un tocho sabe lo que es. O sea, es una pedazo de ley, con sus varios libros, sus tomos, etcétera. Entonces, esa ley está muy pormenorizada para que no haya posibilidades, caso por caso, una casuística súper compleja. ¿Qué es lo que pasa? Que después está, como dice Serafín, los criterios objetivos, que es donde se deja la manga ancha para que el político que sea corrupto se corrompa y favorezca aquellas redes clientelares que son los que después le ponen el 2%, el 3% famoso de Cataluña, sí, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el problema es que la filosofía con la que algunas personas se meten en política, que es simplemente para trincar tejadas, ¿sabes? Sí. Para pillar un cacho, y entonces eso es lo que después hace, como dice Serafín, y estamos comentando, que la gente tenga desafección por la política, porque cuando ves que, oye, pues sí, siempre destaca el malo, entonces hay 10 personas o 20 personas que hacen el trabajo estupendamente. No, pero al final la gente... Y uno que no... Respeto, pero claro, dice, no son todos los políticos, pero todos los días ven casos de diferentes políticos, de diferentes siglas, en diferentes lugares, siendo corrompidos, y quizá no sean todos, pero... Y presunción de inocencia, y no hablo de este caso en concreto, ¿no? Pero es verdad que a veces... afecta a personas que tienen importantes cargos de responsabilidad, como es el ministro de Transporte, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, pero... un último apunte, porque quiero cambiar de tema, yo no quiero que la gente se aburra, porque además yo creo que vamos a poder hablar muchísimo tiempo de esto del caso Mascarillas. Claro, lo que decía también José María Martín, no lo hemos escuchado en ese sonido, es por qué no había Javier Aureliano García hecho que dimitiera tanto el alcalde de Fines como Fernando Jiménez, que ambos ya sí estaban siendo investigados en el caso Factura. De hecho, tiene 3 años y medio esta operación. Y Mascarilla. El caso Mascarilla. Y precisamente se volvió a presentar el alcalde de Fines en los últimos comicios. Una vez ya estaba todo este follón con su hijo también involucrado en el caso Mascarilla e involucrado otra vez y detenido en esta segunda fase. Pues porque el Partido Popular hasta ahora no ha reaccionado tan rápido en los casos de corrupción. Está el principio de presunción de inocencia está ahí. Además, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, de verdad. Te pueden estar denunciando por algo, estar investigando y después puedes ser inocente o no. El tema es, en este caso en concreto, se ha reaccionado tan rápido, precisamente no creo que sea por otra cosa que por paralizar el efecto en la opinión pública de cara a las próximas votaciones, porque claro, en ningún caso han reaccionado tan rápido, y el hecho de que no se hubiera cesado a estas personas por ser investigados, tú puedes ser investigado, pero la presunción de inocencia está ahí, hasta que no estás de verdad condenado, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo que a mí me parece o me da la impresión de que la manera de actuar tan rápido y cómo se han desarrollado hoy los hechos están bajo secreto del sumario, ya nos enteraremos, es que ha tenido que haber algo trascendental en los últimos tiempos en el caso, y puede ser están apuntando por ahí, que pueda ser un cambio de declaración del propio Óscar Liria. Que pueda ser un cambio de declaración del propio Óscar Liria, porque que en estos años desde que empezó el caso no haya habido esta trascendencia y que ahora de pronto se haya metido a tanta gente, puede ser que ahora haya hablado lo que no había hablado antes, no lo sabemos, ya nos enteraremos. Ha tirado de la manta, ¿no? Podría ser, es muy probable. Óscar Liria, que además era familiar, estoy confirmándolo, pero efectivamente es sobrino del alcalde de Fines, ¿no? O sea que también en ese caso habría alguna vinculación más. ¿Algún apunte más o cambiamos directamente de tema? Solo por decir una cosa, el problema es estructural y lo que se está viendo es que la lógica de los partidos en España, que llevan gente desde la cantera, son como equipos de fútbol, empiezas por Benjamines, tal, vas subiendo no sé qué y después juegas en primera división. Esa lógica está creando una clase política muy mediocre, que no tiene ningún otro sustento en su vida y por tanto lo único que intentan, en algunos casos, es medrar en la política y enriquecerse. Bueno, pues así están las cosas, ¿eh? Y esto es el primer día, un día en el que ha cambiado todo. De hecho, mañana sabremos un poquito más y veremos también nuevas reacciones y sobre qué puede estarse hablándose de estos delitos, ¿no? De estos contratos, exactamente a qué afectan, si fueron obras públicas, qué obras públicas en el municipio de Fines, en otros municipios de la provincia. Pues lo iremos sabiendo con las horas. Ahora vamos a hacer... También va a estar una cosa muy interesante en las próximas horas, y es que se van a poner a disposición judicial, parece ser, pasado mañana. Hablan del jueves. Y vamos a ver lo que pasa en esa puesta a disposición judicial
tal, va a haber una comparecencia donde se va a acordar sobre la libertad o no de estas personas, y dependiendo de lo que pase en esa comparecencia, pues tendrá más trascendencia o menos. Claro, ¿entiendes que se le podrá mantener privado de la libertad hasta Pues se podría mantener privado de la libertad. Lo que entiendo un poco es que si hay una Hasta que contradicción, preste prestará declaración o se acogerán a su derecho a no declarar, pero va a haber una comparecencia para ver qué pasa con su situación personal. Si se acuerdan medidas cautelares o se acuerda el ingreso en prisión inmediata, o se pone en libertad bajo Condicional. fianza o sin fianza, o en libertad con determinadas medidas para que mientras se tramita la causa. El tema es que si no tienen de verdad todas las cosas bien apuntaladas, pueden ir a prisión para que no destruyan pruebas. O si tienen medianamente bien ya apuntalada la causa y no hay riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo de fuga, pueden salir en libertad con determinadas obligaciones de ir a firmar, por ejemplo, o alguna. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, y qué ocurre también con sus actas, porque tiene acta de concejal, en este caso del Ayuntamiento de Almería, además de presidente de Diputación, esto pese a lo que ocurra con la militancia. Venga, que hacemos un alto en el camino y volvemos y hablamos de lo que yo creo que les preocupa más, que es cada vez que van al supermercado y se encuentran con una nueva sorpresa, porque sube absolutamente todo, sube el café, el azúcar, en fin, ahora lo analizamos aquí en Clave Crítica. Pues ya estamos de vuelta y ahora sí que vamos a cosas serias, o yo creo que nos afecta mucho más, pero porque tú no me digas a mí que cada vez que llegas a cualquier supermercado, me da igual la marca, no te pillas algún tipo de sorpresa, y no para bien, sino que bueno, esto ayer me costaba 20 o 30 céntimos menos. No, estamos todo el mundo un poco con la mosca detrás de la oreja con lo que va a pasar con el pollo, los huevos y con la gripe aviar tan famosa, que estamos un poco asustados de decir qué va a pasar con ese tipo de consumo de cosas que son tan básicas y tan necesarias, que ya lo estamos viendo, que están subiendo, de verdad. Pues llevas toda la razón, ¿no? Y además los huevos ahora ya estaban subiendo y se enfrentan a esa cuestión, ¿no?, de la gripe aviar. Pero es que fíjate, ha subido la cesta de la compra un 0,64% en el último mes. La inflación es de un 3,1%, aunque Juanjo ha estado haciendo los deberes y la verdad es que la tendencia es abismal, ¿no?, de crecimiento de los precios en este año. Sí, bueno, si quieres después lo explicamos un poco más, pero sí, la tendencia, digamos que quitando los años de la pandemia, que se controló un poco, a partir de ahí hubo un subidón muy grande y sigue subiendo. Es llamativo eso, ¿no?, porque pensamos que vamos hacia el futuro, vamos hacia la modernidad, y deberían, o entendemos que deberían algunas cosas costar menos dinero, y sin embargo vemos como todo se está haciendo más complicado. Si hablas del papel dicen que no hay papel, si hablas de componentes de coches tampoco hay, en fin, ¿qué crisis estamos atravesando? Bueno, a ver, es que todo sería, se podría producir muchísimo más si se dejara producir con la capacidad que hay. Por ejemplo, yo te hablo de la agricultura, que lo conozco, pero sé que pasa en muchos sectores. Se ponen tantísimas trabas a la producción por requisitos políticos, que se supone que tienen un mandato popular, porque son las personas que nos representan en las instituciones públicas. Entonces se supone que la gente ha dicho, oye, tenéis que luchar a favor del medio ambiente, ¿no? Entonces, vale, entonces vamos a hacer una serie de limitaciones, por ejemplo, para la agricultura, y entonces, donde antes podías producir 12 o 14 o 10, lo mismo que ahora, pero a un coste mucho más bajo, ahora te obligan a una serie de productos que son mucho más caros, no son tan eficaces, entonces se reduce la producción, entonces se encarecen los precios. Bueno, los huevos es que no puedes, hablando de huevos, ni en tu casa tener tus gallinas y poner los por, huevos. Por ejemplo, o sea, mira, ejemplo. El primer caso de absurdo que se dio para mí en España fue el impuesto al sol. O sea, ¿cómo se puede pedir a una persona que se gaste el dinero en unas placas solares que te paga un impuesto? Y luego no, totalmente. ¿Sabes? Eso es como si vas al sol, a la playa a tomar el sol y te dicen que tiene que pagar un impuesto por tomar el sol. Hombre, por favor, me está engañando. ¿Esto pasa a vosotros, digamos, en material sanitario? ¿Esto está ocurriendo también en tecnología, en lo que tiene que ver con la sanidad? En los insumos de la agricultura o de las empresas, sí, lógicamente. Yo estaba pensando más en la cesta de la compra, ¿no? Pero bueno, los costes para las empresas, no solo después. Para mí el problema de la inflación es relativamente... tiene muy poca importancia. Lo que tiene importancia es el desfase
entre los precios y los salarios. Claro, claro. Que parece que no suben al mismo ritmo. Que suba al 3% la el índice de precios del consumo al año, no pasaría, creo yo, nada si los salarios pues se fueran acompasando a ese IPC. Ese es el problema. Pero claro, el problema es que las empresas realmente pueden pagar más. Son competitivas las empresas cuando la inmensa mayoría de los impuestos se sacan de las empresas. Y no solo eso. Recordamos para el Estado el IRPF, 128.000 millones de euros. Recaudamos para el Estado, todo nosotros se lo quitamos al trabajador y se lo ingresamos a Hacienda. Le recaudamos al Estado 93.000 millones de IVA. Le cobramos el IVA al cliente. Al cliente, se lo repercutes en su precio. Y se lo pagamos a Hacienda, aunque no nos hayan pagado la factura. Eso ¿Vale? es. Le pagamos al trabajador las cuotas sociales, 190.000 millones de euros, se le quitamos de su nómina y se lo damos al Estado. Bueno, menos los impuestos especiales, todo lo recauda el empresario. Tiene que coger el dinero que tenía que ir al bolsillo del trabajador, se lo quita de su nómina y se lo da al Estado. Bueno, y la inflación que dicen que además es un impuesto encubierto, todo se ha dicho, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque también al final se recauda más a través del IVA. Oye, permitid, porque creo que abres algunas cuestiones importantes. Las empresas no pueden pagar más salarios a sus trabajadores si tienen que sacar de su rentabilidad todo este dinero, 600 y pico mil euros, para ingresarlos directamente al Estado, que tiene un empleado en nosotros o en una asesoría para hacer el trabajo. Sí, al final pierde medios también o humanos, ¿no? Para acabar con todo eso. Y además que todas esas condiciones... Disculpadme un momento porque estáis hablando de la cesta de la compra y de todo. Hay más impuestos. Perdona, Serafín, ahora seguimos con eso porque estamos hablando de la cesta de la compra, entre otras cosas, de todas estas subidas, y tú estás dando precisamente con el dedo en la llaga en si podemos soportar todo esto. Pero es que yo me quería ir a un modelo de negocio concreto en Almería, que son los hosteleros y también las personas que trabajan en la restauración. Fijaos algunos datos. Suben los lácteos, el pescado, los alimentos de despensa, los productos de higiene y droguería, los huevos un 16% en el último mes, que con huevos se hacen bastantes platos en nuestro país. Voy a saludar a Pedro Sánchez Fortún, que es el presidente de ASA, la Asociación de Empresarios Hosteleros de Almería, para que me diga lo primero cómo está y cómo está llevando todas estas subidas, porque supongo que día a día vosotros tenéis que hacer la compra y también lo notáis, lo que no sé si lo estáis repercutiendo ya en la factura, en la cuenta, cuando os la piden vuestros clientes. Muy buenas noches, Pedro. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que lo vamos llevando como podemos, poco más o menos como las propias familias. Cada vez la cesta de la compra nos suben, como estabais hablando, los gastos salariales, que luego realmente no van directo al bolsillo íntegro al trabajador. En esa subida de salario, luego hay un incremento del IRPF que al final no llega el líquido al bolsillo del trabajador, y entonces sí es verdad que lo vamos llevando como podemos. Llevamos tiempo avisando que la gente realmente con esta subida de precios le queda menos disponible para gastar en ocio, y eso lo estamos notando desde hace tiempo, aparte de esa subida de precios, que como tú apuntabas no la trasladamos al 100% a nuestros clientes, porque si fuese así realmente haríamos que nuestros clientes no fueran a nuestros negocios si tuviésemos que cobrar realmente el 100% de esas subidas. Claro, vosotros estáis viendo que esto se está notando ya en el consumo. Yo de hecho recuerdo cuando hablábamos, Pedro, en el verano, que la tendencia era que el ticket medio estaba bajando, lo cual me parece bastante llamativo, porque claro, también han subido los precios. Es verdad que vosotros no los repercutís diariamente como pasa con la cesta de la compra, pero efectivamente también hemos visto que ha subido un poco el precio de los menús, por ejemplo. Pese a eso, facturáis menos.
Sí, ten en cuenta que es verdad que hemos subido los precios y no ha sido de una manera generalizada, porque al final cada establecimiento tiene su política de precio y demás, pero sí es verdad que no tenemos más remedio. Esa subida que nosotros tenemos en nuestra cesta de la compra, precisamente para poder tener un margen de maniobra en nuestras empresas. Es muy complicado, si suben los precios, no repercutirlo por lo menos en una parte al cliente, porque si no, no podríamos mantenernos como empresa. Aún así, ya te digo que llevamos tiempo apuntando precisamente eso, que la gente es verdad que sale a la hostelería porque todos queremos disfrutar de salir a tomar una cerveza, de salir a disfrutar de las terrazas, del clima que tenemos, pero también es verdad que cada vez el consumo es más bajo y eso también lo notamos nosotros en la cuenta de resultados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo 10 mesas, puedo tener las 10 mesas llenas. Si el cliente en cada mesa me gasta de media 20 euros, pues realmente tengo 200 euros en esas 10 mesas. Pero si en vez de gastarse de media 20 euros, gasta 10 euros, pues tengo 100 euros. ¿Tengo la mesa llena? Sí, pero el consumo al final es menor y eso es lo que llevamos apuntando desde hace tiempo precisamente por todas estas subidas, tanto de precio de cesta de la compra como luz, agua, un poco todos los elementos que tenemos alrededor. Totalmente. Pedro, yo no sé si a lo mejor es una perspectiva, una sensación que yo tengo que no es real, pero es que incluso me da la impresión de que la gente está cambiando un poquito sus costumbres. Es decir, antes éramos mucho de salir de caña, de salir de cerveza, por ejemplo, por la tarde, por la noche, y ahora parece que se apuesta más, a lo mejor es una tontería, pero por el desayuno. De hecho, vosotros desde ASAL creo que habéis organizado una jornada que destacan precisamente el desayuno y está siendo una alternativa incluso de negocio que pasado el mediodía casi que cierran las puertas, ¿no? Y se dedican a los desayunos. Sí, es verdad que llevamos una tendencia, un cambio precisamente en esa tendencia de consumo. Tuvimos un cambio después de la pandemia en el cual se reforzó, digamos, el tardeo y se perdió esa noche. Se alargaban los mediodías, pero por la noche bajaba el consumo. Y ahora hemos hecho otro cambio, llevamos un tiempo haciendo un cambio en esa tendencia, que es realmente salimos a desayunar, una vez que estamos en el trabajo salimos a disfrutar con los compañeros, a tomarnos un desayuno, pero luego la caña del mediodía se ha ido perdonando y cuesta más trabajo salir a desayunar, salir a tomarte la caña y luego salir a cenar. Al final prioriza qué es lo que quieres hacer. Pedro, ya para terminar, bueno, no sé si quieren preguntar algo Serafín o Juanjo o Vero, pero ¿tú qué transmites en tus asociados, en tus colegas, digamos, de profesión? ¿Ves cierto hastío o, bueno, crees que van a poder con todo y van a superar y esto no va a llevarse por delante negocios? Vamos, yo te soy claro, esto al final terminará por hacer que muchos negocios cierren o se traspasen. Ya estamos viendo una tendencia en ese aspecto y que creo que se irá produciendo un poco un incremento precisamente en esos cierres a partir de primero de año y los cambios normativos que nos vienen por delante, porque no nos equivoquemos, aparte de los incrementos de precio y demás, lo que es verdad que tenemos dentro del propio sector un incremento de normas que es muy complicado que podamos ir digiriéndolas de la mejor manera posible. Y es verdad que va a costar mucho cierre y lo que es más importante, que parece que es que solo vamos a cerrar las empresas, pero que se va a quedar mucha familia en la calle y eso es lo más complicado que al final los empresarios no queremos tampoco. Bueno, quiero preguntarte, Juanjo Santiago, yo había dicho que la última, pero es verdad que había dicho Serafín antes algo interesante. Claro, no sube la inflación al mismo tiempo que suben los sueldos. ¿Vosotros ahora mismo podríais volver a afrontar una subida de los salarios similar al IPC, Pedro? Ten en cuenta que cualquier subida en los salarios al final tendría que conllevar también una subida de precios. Es muy complicado poder subir el salario sin que eso conlleve también una subida de precios. Al final lo que tenemos que ver es si esa subida también es soportable por nuestros clientes y vamos a poder
tener precisamente que esos clientes vengan a disfrutar de nuestros establecimientos para poder pagar más. Pero te vuelvo a decir que lo más importante no es que podamos pagar más o menos. Es verdad que en los últimos años en la hostelería se ha subido también los sueldos, se ha subido bastante los sueldos, a lo mejor no al mismo nivel que la inflación, pero de una manera muy parecida. Pero sí es verdad que ese líquido no lo ha percibido el trabajador, que es lo más importante. Al final, una subida de sueldo debería suponer en el que el líquido de la nómina y en muchas ocasiones, como viene acompañado de un incremento del IRPF, al final al trabajador le queda lo mismo o menos cuando supuestamente está cobrando un 3, un 4, un 5% más que el mes anterior. Pero al Estado no. Juanjo. No, sí. Hola, Pedro. Buenas noches. Soy Juanjo Santiago. Muy buenas. Quería hacerte, porque ya hemos comentado un poco de lo que tú has dicho aquí también, pero quería hacerte una pregunta. O sea, se están subiendo los sueldos, pero también están subiendo los costes de los insumos, los alquileres, de la electricidad, etcétera. Entonces, en la subida de precios de la hostelería, que es evidente, porque no lo digo yo, lo dicen todos los datos y lo dice cualquiera que sale a la calle, o la subida del resto de insumos, los alquileres del local, en fin, la bebida que tú tienes que comprar al proveedor, ¿qué es lo que está subiendo más comparativamente? Vamos, los salarios suben, pero sí es verdad que todo lo que iba alrededor del hostelero sube más. Digamos que el salario es de subida, pero que sí es verdad que lo que tenemos que tener en cuenta es lo que te digo. Todos los empresarios queremos que nuestros trabajadores cobren más y que cobren un sueldo digno, pero también tenemos que tener en cuenta precisamente que tenemos que mirar también por esa supervivencia de la empresa. Tenemos que ver que los costes de producción, los costes normativos, porque ya te digo, los gastos sociales al final es una parte que nosotros le retenemos al trabajador para ingresarlo en la seguridad social. Al final esos costes no son parte del empresario, esos costes son repercutidos en el trabajador. Pero sí es verdad que al final tenemos unos costes normativos que tenemos que dedicar mucho tiempo, mucho personal también a ese cumplimiento, cuando vemos que en otros sectores pues esos cambios normativos no son ni tan ingentes. Pero que ya te digo, el sueldo no es lo principal, pero sí es verdad que es un punto más cuando todo te está subiendo alrededor. Sí. Bueno, pues Pedro, que muchísimas gracias por atenderme como siempre y que vayan bien las ventas ahora en esta campaña de Navidad, que haya muchas cenas, que se anime la gente, por lo menos con las fiestas, hombre, y se gasta un poquito de dinero si es que le queda algo, eso sí. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, si a la gente le queda en el bolsillo disponible para poder gastarse en ocio, porque al final tienes que priorizar las cosas. Todos queremos tomarnos una cerveza, todos queremos salir a comer, a cenar o a desayunar, pero al final antes a lo mejor teníamos en el bolsillo 100 euros para poder gastarnos y ahora a lo mejor tenemos 20 y el mes que los tenemos. Sí, pues es verdad. Gracias, Pedro, el presidente de ASAL, y bueno, esa situación, nos vamos de cañas ahora, pero ¿quién paga, no? Que ahora sí que puede ser un verdadero disgusto, ¿eh? El tema de lo que está diciendo, creo que es muy importante lo que ha dicho en relación a los cambios normativos que le afectan, que es que sí, están de verdad expuestos a criterios erróneos y contradictorios continuamente. Y cuando ya han hecho una reforma y han gastado un pastizal en arreglar una terraza para adaptarla a la normativa sobre la ley del tabaco, ahora viene otra reforma contraria y tienen que gastar otro dineral en volver a adaptarla a la norma contraria de hace dos días. Y eso, bueno, eso está conllevando de verdad el cierre de muchos negocios y es grave. A ver, Juanjo, yo no soy economista, por eso yo además te pedí ayer incluso que me hablaras un poquito de esto, ¿no? Y en qué consistía. La inflación ¿se puede corregir? O sea, ¿hay algún modo de controlar que no siga todo encareciéndose como está pasando en España? Yo si me lo permite, yo soy como economista, me encanta el tema de la divulgación y hoy voy a hacer un poquito de divulgación con tu permiso, para que la gente tenga algunas cosas claras. O sea, la cesta de la compra sube, se habla de inflación. ¿Eso qué significa? La subida de los precios, la variación de los precios. Entonces, ¿cómo se mide eso? Con el IPC. El índice de precio al consumo, que lo elabora el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Intento no decir muchas cosas, pero para que la gente después, cuando vea telediario, se entere, ¿no? Porque puede haber gente de muchas edades, algunos ya sabrán lo que estamos hablando, otros no. Entonces,
sube el IPC. Eso, el IPC cambia, es decir, hay una cesta de bienes y servicios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y si suben los precios, pues hay inflación. Y si bajan los precios, hay deflación, ¿vale? Después dicen, está la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Es lo que mide el IPC igual, pero quitándole los alimentos frescos y la energía. Esto es, hasta aquí el punto de divulgación. Ahora, el tema de la inflación. Indiciar los salarios a la inflación, esto que se dice es que si Como sube la hacían con las inflación, pensiones, por ejemplo, eso ¿no? se ha aprobado muchísimas veces a lo largo de la historia de la economía moderna, o sea, en el siglo XX y ya estamos en el XXI. O sea, eso se ha aprobado muchísimas veces. Los sindicatos de masa en sus años, los años 70, tal, cuando eran masivos realmente, 80, es lo que pedían. Hay inflación, hay que vincular los salarios a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque desde los sectores, digamos, Porque la en inflación el debate es la pérdida del valor del dinero, según lo que me Claro, está diciendo, pero ¿no? si De tú, tener menos mira, dinero. una cosa que está clara, si tú subes los salarios de manera obligatoria vinculado a la inflación, pues el empresario que tiene la capacidad de subir sus precios, porque no todos lo tienen. Yo soy agricultor y yo no tengo la capacidad de subir mi precio. Yo respondo a un mercado. Pero, por ejemplo, si yo tengo la Coca-Cola y soy el dueño de Coca-Cola mundial, pues digo, oye, pues como mi marca es mía, porque quiero que Coca-Cola paga más. Y entonces eso lo que hace es, sube los salarios. Yo sé que han subido los salarios, subo los precios. Entonces, como se iguala, que eso lo ha dicho muy bien Serafín, lo importante no es que suba la inflación, lo importante es el poder adquisitivo. Entonces, si tú subes los salarios, subes los precios, sube la inflación, pues entonces, subimos otra vez los salarios, pues subimos otra vez la inflación. Sí, pero al final el y es dinero una escalera no vale que nada, nunca ¿no? termina. Es Entonces, un poco lo que- ¿cuál es la forma de que la gente vea subir sus salarios y no tenga que hacer, o no pierda tanto poder adquisitivo? Eso Es decir, poder de compra, es tener sectores económicos de gran productividad, es decir, con mucha tecnología, ya pueden ser servicios, industria tecnológica, pero sectores que tengan mucho valor añadido, y entonces eso genera una serie de salarios que están por debajo de los propietarios, como hablaba Serafín otro día, la desaparición de la clase media. Si tenemos un sector económico fuerte en sectores punteros, generamos una serie de salarios potentes que después arrastran al resto, porque esa gente tiene capacidad de consumo. Claro, que entonces es al final salen lo a que los no bares, tenemos, ¿no? salen a los bares, contratan a una chica para que le limpie la casa, van a comprar un coche, no sé qué. Eso tira de todo lo demás. Pero si lo que hacemos es que cada vez los salarios tienden a ir más al SMI, a un SMI, 2 SMI, salario mínimo interprofesional, pues entonces la gente lo único que tiene es para llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes, para llegar a fin de mes. Entonces, ese es el problema. No tenemos sectores de gran valor añadido. Claro, yo esto recuerdo y se habla... Eso y otra Yo soy cosa muy médico, importante pero- con el tema de la Perdona, Vero, agricultura. Serafín, y terminamos contigo ya, que además nos vamos, que estamos sin tiempo. ¿Quién, yo? Sí. Vale. Que no sé que soy médico, pero, hombre, desde que estás metido en política, en dirección de empresas y tal, y al final, pues, y lees, y al final, yo para mí el tema de la inflación es la espumilla. Eso es la espumilla. Yo creo que incluso la inflación, salvo que sea por subidas de precios por conflictos bélicos como una guerra en el Golfo o la Sí, lo de gripe, Ucrania, la que gripe pasó también. aviar, que eso es coyuntural, la subida de precios, el resto se debe a aumento de la demanda, ¿no? Aumento de la demanda. Suben los costos, tú los repercutes. Sí, o falta de la oferta, como en el y caso la de la demanda no vivienda. se contrae, la demanda sigue. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa, coño, con la verdura. Si llega en diciembre y no hay pimientos, la gente paga por los pimientos 4 euros el kilo. Claro, y si hay muchísimo, al Claro. final se tira. Entonces, quiere decir, el problema para mí es que un trabajador, y con independencia de que tenga yo otra idea sobre cómo un trabajador no puede cobrar uno lo mismo que el otro, incluso en el mismo puesto de trabajo, porque hay que idear fórmulas que premien el rendimiento, la implicación, el compromiso, que no gane todo el mundo igual. En el sector público pasa eso, ¿eh? No es justo que un médico de especialista en medicina interna en un hospital ganen lo mismo los dos o los 7 que hay de medicina interna, porque no son iguales, ¿eh? Por la productividad, ¿te refieres? Que tengan unos... Por el compromiso con los pacientes, con el empleado, con el hospital, con su producción, ¿eh? Bueno, quiere decir, las empresas deberían, es decir, compensar
Y de hecho, pues, en los convenios colectivos en los que yo estoy, los que yo he firmado, pone que corregimos el IPC a veces con 0,25 puntos más, ¿no? Y sin poder mucho, ¿eh? Pero sabes que los trabajadores no tienen por qué sufrir las consecuencias de una subida de precios y ir perdiendo poder adquisitivo año a año, ¿eh? Entonces lo que hay es que es un problema estructural. Si es que los empresarios tampoco pueden pagar mucho más porque hay problemas de productividad y porque todo el mundo se le paga lo mismo. Porque hay problemas, problemas de exceso de impuestos. Y no solo los impuestos que hemos visto antes, sino hay impuestos indirectos como el asentismo. El asentismo, en España cada día, 4 millones, 1,5 millones. Venga, que nos tenemos que ir. A 1,5 millones no, pero acaba de dar el dato. Ahí, hombre. cada día, 1,5 millones de trabajadores no se presentan a su puesto de trabajo. 1.200.000 con una baja médica. Y el 15% es fraudulenta. Y el Estado sabe cómo arreglarlo. Pero por una cuestión de miedo político a los sindicatos, a las corporaciones, pues no lo hace. Vero, que hay que ver que la que hemos liado hoy aquí en la clave crítica. Que yo lo que estaba diciendo del tema de lo que hablaba Juanjo, de los costes, por ejemplo, en un sector tan importante para la zona como tenemos con la agricultura, que no puede ser que tanto cambio normativo conlleven que de verdad se gane cada vez menos, que tú no tengas el control para nada absolutamente del precio al que tú vendes y que sin embargo después tengamos una competencia desleal con otros productos que están entrando donde no tienen ninguna normativa similar que sea aplicable. Entonces ahí es donde está la clave. Es la administración pública la que tiene que velar por quitar esa competencia desleal con terceros países que están siendo un daño gravísimo a lo que estamos produciendo aquí, produciendo mucho más barato y haciendo que los costes aquí sean cada vez más elevados y vendamos menos por eso. Y con el tema de lo otro de los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo, exactamente igual. La administración pública puede, con el tema de los impuestos, barajar eso, bajando impuestos de cosas tan importantes como los que estén afectados por una cuestión concreta. Ahora con el tema de los huevos y el pollo, bajando el IVA se podría paliar un poco eso. Sí, a veces se ha bajado además y se ha puesto incluso al cero, si no me equivoco. Al final es más caro, va a recaudar más, se puede a lo mejor tocar ese impuesto. Claro. Me permite, nos tenemos que ir, muy breve, van a echar. Muy breve. Solo estamos en la clave crítica. Yo quiero dar una clave, porque cuando me dijiste hablamos de inflación, tiene que haber una clave. ¿La clave cuál es? El periodo de gobierno de Pedro Sánchez, hay que hablar de inflación. Entonces, hemos tenido que ha subido el salario mínimo interprofesional, ha subido desde el año 19, que puede decirse que es cuando entró Pedro Sánchez, hasta hoy un 31%. La inflación ha subido el 21%. Dice, hemos ganado un 10%, por lo menos los salarios más bajos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la vivienda ha subido un 40%. Entonces, la gente tiene menos poder adquisitivo que antes. ¿Vamos como un cohete? Sí, pero ¿sabes? A estrellarnos, ¿sabes? Bueno, pues, oye, que nos tenemos que ir. La verdad es que hoy ha sido intenso más no poder. Yo le pido disculpas a la audiencia si ha habido algún tipo de palabra que no hemos pronunciado bien, porque es que vamos, desde las 8 de la mañana, madre mía, estamos con noticias sí, noticia también sobre, bueno, eso sobre lo que arrancábamos y que sin duda va a ser también un tema informativo de las próximas semanas. Y es la detención del presidente de la Diputación de Almería y ya expresidente del Partido Popular, al menos de momento, como es Javier Aureliano García. Que pasen una buena noche con Serafín Balaguer, que le agradezco mucho que haya estado conmigo, con Juanjo Santiago y con Verónica Gómez, a la que ya la incorporamos también aquí a la plantilla de la clave crítica. Anda, y como les tenga que subir yo el sueldo, madre mía. Hasta luego, adiós.